Hola a todos, mi nombre es Pablo Ferrarese, soy el profesor de filosofía de primer año de educación física. Me presento, me ven por lo menos la cara. Mi idea es poder continuar la cursada eligiendo varios recursos, entre ellos esto de poder filmar el video para que lo puedan escuchar, ver y a la vez volver a escuchar y ver, es decir, que lo puedan guardar y que puedan acceder a él eh, cuando lo necesiten. Bueno, me cuesta horrores, evidentemente, poder desarrollar una clase por este medio, soy un poco vergonzoso y bueno, nada, estar grabándome me parece horrible, pero bueno, es un modo de comunicarnos. En esta situación es lo que tenemos. Eh, en principio, lo que quería era agradecerles todo el trabajo que fueron desarrollando durante estos 2 meses, 3 meses, en el que, bueno, nada, estuvimos y estábamos todavía en cuarentena, y que realmente estoy como sorprendido por la participación, por la eh, disposición, por las ganas que le ponen a pesar de todos los obstáculos. No quiero dar demasiada vuelta con esto. Ya en algunos casos los escribí en los mensajes de la plataforma de Edmodo, pero bueno, quiero reiterarlo porque realmente estoy, no sé si asombrado, pero muy como contento de las ganas de ustedes de poder avanzar a pesar de semejante escena en la que no nos podemos encontrar, en la que, nada, ya sabemos, la falta de buen wifi, de recursos tecnológicos como para poder seguir cursadas, etcétera, 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 y todo lo que implica el estar encerrado. Bueno, a pesar de todo eso, la verdad, eh, nada, no puedo decir otra cosa más que estar contento de lo que van haciendo, de lo que van haciendo. Ojalá que un día nos podamos encontrar de modo físico en un aula, que es lo mío, que es donde quiero estar, para volver a repetirlo de un modo más directo y por lo tanto más afectuoso. Eh, pero bueno, nada, es lo que se nos da y tenemos que estar a la altura de esto que se nos da. Bueno, chicos, a ver, les comento un poco qué es lo que estuvimos viendo y el porqué de este video. En principio nosotros habíamos hecho 2 trabajos sobre Platón y Aristóteles y habíamos trabajado también un video acerca del problema del conocimiento. Eh, que me parece que en este último video que trabajamos con el problema del conocimiento hubo trabajos muy interesantes, muy creativos, donde le ponían como análisis personales que me gustaron mucho, así que también se los agradezco. Y bueno, en ese contexto del problema del conocimiento es que quería retomar las clases eh, para avanzar un poco con el programa y meternos con un nuevo filósofo que de algún modo va a inaugurar lo que habrán escuchado y lo que se define como nuestra época histórica, que es la modernidad. El filósofo del cual estoy hablando es René Descartes. Antes que nada deberíamos hablar mucho acerca de qué significa la modernidad. En general se plantean como tres tiempos históricos que dividen la historia humana y la historia del pensamiento, que son la época antigua o clásica, que remite a los griegos, y fundamentalmente con estos dos personajes tan fuertes y poderosos como Platón y Aristóteles,
que de algún modo crean o trazan las líneas por las cuales se va a definir la filosofía en relación a pensar en términos conceptuales. Una segunda etapa de la filosofía y del pensamiento, incluso de la historia, que es la Edad Media, y finalmente la modernidad. Uno podría decir la Edad Media comienza con el fin de lo que había sido el Imperio Romano, vamos a plantearlo de este modo, con la emergencia de la emergencia del catolicismo o del cristianismo como religión del Imperio Romano, que abarca unos 1500 años, entre el siglo V, 1500 años es un exceso, vamos a decir, entre el siglo V y el siglo XVII-XVIII, con lo cual tenemos unos 1200, 1300 años de esta época llamada Edad Media. Y a partir del siglo XVII es que comienza lo que llamamos la modernidad, que acaso sea nuestra propia época histórica. Se debate esta cuestión de si finalmente no accedimos a esto que llaman algunos teóricos la posmodernidad, es decir, un más allá de lo que fue fundado en el siglo XVII. Pero bueno, no quiero dar demasiadas vueltas con esto porque si no los voy a aburrir mucho. Y a mí lo que me interesa básicamente es definir dos o tres ideas de cada una de estas épocas para intentar ver cuál fue la revolución de nuestro filósofo, el que vamos a ver hoy, que es René Descartes. En principio decir esto, a ver, cuando los griegos, es decir, la época clásica de Platón y Aristóteles, intentaban pensar en términos de un concepto, lo que pensaban con el concepto, es decir, con lo que de algún modo llamaban logos, era un orden de lo que nos rodea, un orden de la naturaleza, un orden de el ser humano en esa relación con la naturaleza. Es decir, ellos entendían que había una racionalidad, pero esa racionalidad ordenaba lo natural. La palabra cosmos, que para nosotros de algún modo significa el espacio exterior, para los griegos significaba orden, orden, una totalidad ordenada, eso era el cosmos. De alguna forma entonces los griegos, tanto Platón como Aristóteles, estaban pensando en esos términos, de cuál era el orden racional de las cosas que nos rodeaban. Es decir, ellos comenzaban con esta idea del asombro, ¿no? El asombro ante lo dado, el asombro ante la existencia en cuanto tal. Y encontraban que a partir de ese asombro podían definir un orden para eso que le era revelado. Lo que era revelado, en definitiva, era el hecho de existir el hombre, de existir los mares, de existir el cielo, de existir la vida. Pero claro, para conocer esa vida tenía que haber un orden de eso que había sido creado o increado, pero que bien se puede entender como lo real. Ese orden, para Platón, como de algún modo lo fuimos viendo, tenía que ver con la idea, las ideas. Es decir, había para Platón conceptos, lo que él llamaba el eidos, que le daba sentido a cada una de las cosas particulares. En otras palabras, si yo veo en mi derredor árboles, lo que veo en los árboles son puras diferencias. Unos más grandes, unos más chicos, unos más viejos, unos más jóvenes, unos más gordos, unos más flacos. A uno lo llamo seiyu, al otro lo llamo
Ay, soy muy malo para la botánica. Unos ceibos, otros ombúes, otros palmeras. Y sin embargo, de fondo, todos comparten algo. Algo que hace que cada uno de ellos, a pesar de sus diferencias, sean llamados árboles. Y en cuanto tal, ese o esa idea de árbol, esa palabra, ese concepto, significaba el conjunto de todos los individuos particulares a los que se les daba este nombre de árbol. Entonces ahí había un orden. Es decir, pensamos con respecto al ser humano. Con respecto al ser humano, todos somos diferentes, todos venimos con diferentes historias, diferentes corporalidades, diferentes matices, y diferentes nombres, y sin embargo, hay algo por lo cual todos nos llamamos seres humanos. Entonces Platón tomaba la idea del ser humano para decir, bueno, de algún modo todos, a pesar de las diferencias, participamos de una idea común. Esa idea común es lo que nos hace ser lo que somos, es decir, la idea de esencia. Esa idea, eso que se comparte en relación a los otros, por más diferencia que existan, es lo que planteo yo como un orden. Un orden que hace posible comprender lo que eh, nos rodea. De algún modo pasaba algo semejante con Aristóteles. Aristóteles también comprendía un orden en el mundo, un orden que en Aristóteles aparece con la noción de sustancia y con la noción de forma sustancial. Ustedes recuerdan cuando leyeron el texto que en Aristóteles la idea de sustancia es básicamente cada una de las cosas que nos rodean. ¿Sí? Este mate es una sustancia, este cenicero es una sustancia, esta bufanda es una sustancia. ¿Qué significa esto? Que las sustancias son básicamente las existencias particulares. Cada una de las cosas que nos rodean es una sustancia. Entonces dice Aristóteles, bueno, de fondo, todas las sustancias están compuestas por dos elementos que no pueden estar separados. Uno es la materia, es decir, todo lo que me rodea tiene una materia. En este caso el mate es de madera, en este caso el cenicero es de metal, en este caso el azucarero es de plástico. Pero para Aristóteles no alcanza para definir qué es algo, qué es eso que tengo en mis manos o frente a mis ojos, el remitir al aspecto material. Si bien todas las cosas tienen una materia, no alcanza con la materia para definir qué es eso que me rodea o que tengo ante los ojos. Entonces, Aristóteles lo que se pregunta es, bueno, ¿qué hace que algo sea lo que es? Fíjense que es la misma pregunta que planteaba Platón acerca del eidos, es decir, de la idea. Es decir, es la pregunta por la esencia. ¿Qué es aquello que hace que algo sea lo que es? Aristóteles le da digamos, lo define en términos de forma sustancial, que de fondo no es otra cosa que la idea platónica, es decir, el concepto que define lo que es algo. En el caso del árbol, la idea, la definición de árbol, es decir, no sé, ¿cómo podemos definir el árbol? Ser vivo, que tiene un tronco con ramas, tiene hojas, algunos de ellos dan frutos, que tiene raíces, donde se absorbe el agua o la humedad y con ello se transforma en savia, etc. Bueno, esa idea que define que cada uno de los seres vivos a los que llamamos árboles compartan esas funciones, es lo que llamamos la forma sustancial. No es la forma geométrica de algo. Por ejemplo, a ver, el cenicero. El cenicero que es cuadrado. La forma sustancial no es que sea cuadrado. Porque si yo le corto las puntas y lo transformo en redondo, no por eso deja de ser un cenicero.
qué sé yo, tengo una mesa que, bueno, es rectangular. Yo la corto y la transformo en un cuadrado, no significa que deje de ser mesa, sigue siendo lo que es. Si yo, ser humano, me corto una pierna, o tengo un problema y me corto una pierna, no dejo de ser humano. Es decir, el hecho de tener una pierna no define lo que soy. El hecho de que el cenicero sea cuadrado no define el hecho de ser cenicero. Que una mesa sea rectangular no la define en cuanto tal. Es decir, esas formas son formas materiales o geométricas que no cumplen la esencia del ente o de la cosa. Lo que forma la esencia de algo, en este caso, es aquello que lo define. Es decir, la utilidad que tiene, o aquello que le es propio y lo diferencia de cualquier otra existencia. ¿Qué hace que yo sea ser humano? ¿Qué me diferencia del resto de las cosas, diría Aristóteles? Bueno, básicamente el uso de la razón. Yo comparto con los animales todo lo que, todas las funciones de motricidad, de deseo, de alimentación. Comparto con las plantas incluso, dice Aristóteles, el crecimiento. Pero hay algo que me distingue de todo eso, que es justamente el uso de la palabra y por lo tanto el logos, la razón. Claro, Platón decía que esa idea estaba separada del mundo. En cambio, Aristóteles lo que le viene a decir es, bueno, espera, vamos de a poco, no separes la esencia de las cosas mismas. La esencia de las cosas, si las separás, si las planteás que existen en otro mundo, porque no las podés ver acá, sino solamente pensar, te lleva al problema de tener dos mundos. El mundo de lo sensible, el mundo de lo que ves y el mundo de la idea. Entonces, ¿para qué vas a duplicar los problemas? Si vos querés explicar este mundo, las cosas que te rodean, y buscas una causa, una esencia, que no está en este mundo, sino en otro, tenés dos problemas. Primero, este mundo, el que ves, el que te rodea, el que pretendes explicar, y por eso es un problema. Pero ahora tenés otro problema más, y es que inventaste otro mundo para explicar este. Entonces ahora tenés que explicar el porqué de este otro mundo. Entonces, ¿para qué vas a volverte loco duplicando los problemas? Diría Aristóteles. Entonces lo que plantea Aristóteles es, todo bien, está muy bien el planteo de Platón, necesitamos una esencia universal, conceptual, que defina lo que somos. Una para todos. Pero esa esencia no puede estar separada de las cosas, tiene que estar en la cosa. Entonces la idea de hombre, el concepto de hombre, es decir, la forma sustancial que hace que yo sea lo que soy, no está separado de mí, está en mí. La idea de mate está en este mate, no está separado del mate. Es lo que organiza la materia, llamada madera, y le permite cumplir la función de yo tenerlo en la mano para tomar un mate. Bien, entonces lo que tenemos acá es, en principio, un orden, un orden que nos organiza nuestra relación con lo real. Permite la comprensión de aquello que nos eh, rodea. Ahora bien, cuando aparece el cristianismo, y estoy hablando básicamente, evidentemente, ¿no? Después de la muerte de Cristo, pero fundamentalmente 5 siglos después de la muerte de Cristo, con los primeros grandes pensadores del cristianismo, como San Agustín, es que el porqué de las cosas ya no estaba en este mundo, sino de algún modo, de forma platónica, si ustedes quieren, estaba separado del mundo. Es decir, estoy hablando de Dios. Insisto con esto, el fundamento de este mundo no está en este mundo, sino separado de este mundo. ¿Cuál sería la gran diferencia entre la concepción del Dios cristiano y estas ideas griegas acerca del orden del mundo?
Es que fíjense en una cosa. Para los griegos, el orden del mundo se planteaba en términos de racionalidad. Buscaban una explicación racional al por qué las cosas son como son. En cambio, en el cristianismo hay una cuestión ligada a la fe. La fe es muy diferente a la razón. La razón implica el conocimiento de algo. La fe, en cambio, asume la imposibilidad de conocer aquello que pretendo conocer. Entonces, doy el salto por encima del conocimiento y hablo en términos de fe. A ver, yo en este momento estoy tomando un mate. Yo puedo conocer que estoy tomando mate, porque tengo prueba empírica de estar tomando mate. Es decir, puedo corroborarlo con otro que venga y me diga, sí, efectivamente no estás loco, estás tomando mate. Se los muestro a ustedes y ustedes me mandan un mensaje diciendo, sí, profesor, usted no está loco, lo que estamos viendo es un mate y no sé, un bicho que usted cree que es un mate. Entonces, en otras palabras, yo lo que quiero decirles es, yo puedo conocer que esto es un mate, puedo tener pruebas empíricas de que esto es un mate. Entonces no tiene sentido decir, tengo fe en que esto es un mate. No, lo conozco, tengo pruebas. Con respecto a Dios, el planteo va a ser diferente, porque yo no tengo prueba empírica. Es decir, no lo veo, no lo escucho, o por lo menos en términos personales, ¿no? Pero también en términos definidos bajo criterios científicos. Es decir, no lo veo, no lo escucho, entonces no tengo prueba empírica. ¿Significa que no exista? No, no significa que no existe. Significa que el medio por el cual yo accedo a la divinidad, en este caso el Dios cristiano, no es a través ni de la razón ni de los sentidos. No me alcanza con pensar en la definición de Dios para asumir la existencia de Dios, porque no es como un problema matemático donde 2 más 2 suma 4 y ahí tengo la verdad a través del pensamiento racional. Tampoco es que, insisto, lo puedo comprobar a través de los sentidos. Por lo cual lo único que me queda es la fe. Tengo que dar el salto más allá de la prueba científica para establecer la existencia de eso en lo que creo. Entonces el cristianismo busca esa causa, esa explicación, ese porqué de las cosas, en un más allá de este mundo, ligado a la fe del hombre en que ese sentido del mundo existe. Es decir, que el mundo tiene sentido en cuanto tal. Tiene un origen, tiene una finalidad para cumplir, que es la historia justamente del plan divino. Es interesante el planteo porque, digamos, de algún modo, el cristianismo durante la Edad Media va a pensar la finitud del hombre, es decir, el hecho de, cuando hablo de finitud, hablo del hecho concreto de los límites con los que nacemos. Justamente el hecho de haber nacido es un límite. No conozco lo que ocurrió antes. Entonces ahí tengo un límite. Mi muerte va a ser un límite, porque no voy a saber qué va a ocurrir después de mi muerte. Mi límite está dado por mi cuerpo, es decir, yo no puedo conocer todo lo que existe, sino lo que de algún modo es posible ser transformado en una experiencia para mi cuerpo. Es decir, ahí hay otro límite, mi fragilidad, mi finitud. Pero como mi finitud, mi existencia, no viene con una etiqueta que diga para qué existo, o por lo menos no viene con un manual de instrucciones diciéndome qué es lo que soy, lo que tengo que hacer y para qué vine al mundo y qué cuestiones tengo que cumplir, para qué vine a la Tierra, en otras palabras. Bueno, ese sinsentido de la existencia queda explicado
por lo infinito. ¿Qué sería lo infinito? Dios. Justamente, Dios, desde su infinitud, comprende lo que nosotros no comprendemos. Entonces, le da sentido al sinsentido de lo que nos rodea. Por ejemplo, el hecho de estar vivos. Por ejemplo, el hecho de ir hacia la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, no tenemos una respuesta, es una cuestión de dar el salto hacia la fe y resguardar el sentido de nuestras existencias en la comprensión divina. Este tipo de pensamiento, de representación del mundo, llega hasta el siglo XVI, el siglo XVII, profundamente en el siglo XVIII, en lo que se dio a llamar la modernidad, donde aparece una figura que hasta en este relato que les estoy contando no apareció, que es la figura del hombre en cuanto tal. Para los griegos, el problema era el cosmos, el orden de la existencia, pero no de la existencia del hombre, sino de la existencia del universo. Es un problema cosmológico, del orden de la naturaleza y del hombre en la naturaleza. El problema para los cristianos de la Edad Media no era la naturaleza del hombre, sino la naturaleza de Dios. El objeto del pensamiento no era lo que somos, sino la existencia de Dios que explicaba lo que somos. Pero claro, el hombre en cuanto tal no aparecía en estas configuraciones. O aparecía el cosmos o aparecía Dios, pero no el hombre. De algún modo la modernidad, y agrego una cosa, no el hombre en cuanto productor de sentido. Porque si los griegos pensaban el sentido de la existencia como un orden racional que ya estaba dado en el mundo, no era el hombre el que producía ese sentido. Ya estaba en la naturaleza de las cosas el sentido por el cual se daba la existencia. Lo mismo pasaba con el cristianismo, es decir, no era el hombre el que creaba el sentido, es decir, el hombre no crea a Dios para el cristiano, sino que Dios crea al hombre, por lo cual el hombre no es el que produce el sentido, sino que en este caso es Dios el que produce el sentido de lo que nos rodea, el sentido de eso que llamamos hombre. Bien, en la modernidad aparece algo diferente. Lo que aparece como diferente es que el hombre es el que produce el sentido. Se pone a sí mismo como el lugar, si ustedes quieren, en el lugar de Dios. Es el hombre el que produce el sentido de lo que lo rodea. A su vez, claro está, el hombre se transforma en objeto de conocimiento. Nacen lo que se llaman las ciencias modernas. Podemos citar miles, desde la psicología hasta la antropología, pasando por la sociología, es decir, todas ciencias ligadas al estudio de la naturaleza humana y que surgen específicamente en la modernidad. Es decir, hay una atracción, una fascinación por descubrir qué es el hombre, pero no a partir de la naturaleza en cuanto tal, no a partir de los designios de Dios, sino a partir de cómo es que el hombre entiende la existencia del hombre. Entonces el hombre parecería que tiene como una doble figura. Por un lado es el sujeto que va a conocer al mundo y por otro lado es el objeto del conocimiento del mundo. Un ejemplo medio trucho. Si yo me enfermo, si yo me enfermo, eh, voy al médico y me encuentro con justamente un sujeto de saber, un sujeto que conoce. Ese sujeto que conoce es el hombre. Ahora yo, cuando voy al médico, me pongo como objeto del saber médico. Es decir, soy un hombre transformado en objeto de conocimiento. Entonces, por un lado, soy sujeto
o en todo caso el hombre, es sujeto de conocimiento y a la vez objeto de conocimiento. Fíjense en que en este nuevo dispositivo del saber, ligado a la modernidad, insisto, no estamos recurriendo a la naturaleza, no estamos recurriendo a esto que llamamos cosmos, al orden cosmológico griego, tampoco estamos recurriendo a la fe o a la instancia divina que explicaría lo que somos, sino que nos limitamos al saber del hombre en relación al hombre. Bien, hasta acá se me fue un poco larga la introducción, porque lo que quería contarles es justamente la aparición de la modernidad, del hombre como productor de sentido y también como objeto de ese conocimiento o de ese sentido, con este filósofo que nombré al principio que se llama René Descartes. Vamos a intentar hacerlo cortito como para entender un poco lo revolucionario del pensamiento de Descartes. Porque Descartes lo que va a decir es, bueno, hasta el momento, todas las verdades que se presentaron en mi vida fueron verdades de las cuales no tenía constatación clara y certera. Es decir, ¿qué significa no tengo constatación clara y certera? Es decir, por ejemplo, me hablaban de Dios. Bueno, ok, todo bien. Pero si yo no tengo fe, no tengo la fe que me piden y me exigen, entonces no puedo participar de ese conocimiento. Entonces lo que necesito, dice Descartes, es principios que permitan la prueba de eso que digo conocer. Entonces, Descartes lo que plantea es un criterio para definir el conocimiento. Y con esto va a romper justamente con el principio de fe medieval y va a instaurar un nuevo motor de conocimiento, que es el llamado racionalismo. Lo que pasa es que este racionalismo va a estar definido bajo lo que Descartes plantea como el método de la duda. Claro, la fe no permite la duda. La fe existe aquello en lo que yo tengo fe, aun cuando no lo pueda probar. Descartes da vuelta a toda la ecuación y dice, no, espera, no puedo hablar de verdad si yo no tengo posibilidad de probarlo. Claro, para eso necesito el método. El método va a ser justamente dudar de todo. Dudar de todo. Ahora bien, el problema para Descartes es que, el problema, lo voy a decir de otra forma. Cuando la duda, ustedes piensan una cosa, estamos hablando del siglo XVII, es decir, comienzo, la primera mitad de los años que van, Descartes nació en 1597 y murió en 1650, es decir, esa primera mitad del siglo XVII, es también el nacimiento de la ciencia moderna. Y si un motor mueve a la ciencia moderna es justamente la posibilidad de la duda. Entonces, desde ese lugar, Descartes se transforma en un personaje revolucionario. Está poniendo la duda dentro de lo que era la fe. La duda le permite establecer el criterio. ¿El criterio cuál va a ser? Va a ser simple el criterio. Va a ser, yo no puedo definir como conocimiento aquellas cosas de las que puedo dudar. Y solamente voy a admitir como verdadero aquello que me resulta indudable. Claro, es un método, un criterio exigente para determinar la verdad de algo. Porque en realidad uno vive constantemente bajo las determinaciones de la creencia. Qué sé yo creo mil cosas. Creo que mis hijos en este momento están jugando en el comedor. Lo creo.
pero podrían pasar 1200 cosas que expliquen por qué no están en el comedor. Es un principio de creencia. Es decir, yo no puedo decir que conozco, que sé que están ahí. Puedo decir creo que están ahí, pero no decir conozco. No puedo definir la verdad de eso que estoy planteando. El criterio va a ser, entonces, duro y estricto. Porque lo que va a plantear Descartes es, primero, no se trata de dudar de cosas puntuales, no se trata de dudar de la existencia de, qué sé yo, el cenicero, el mate, sino de lo que se trata es de dudar de lo que funda aquello que creo conocer. Dice Descartes, si yo pudiese, dice Descartes, el conocimiento es como un edificio. Si yo tengo que analizar el edificio, no voy a empezar por la ventana, las puertas, no, voy a comenzar por los cimientos, porque todo el edificio se va a montar justamente sobre los cimientos. Entonces lo que voy a dudar, dice Descartes, no es de la existencia de A, B o C, sino de los cimientos que fundan el conocimiento. Ahora vamos a ver para entendernos. Lo primero que dice Descartes, o que le plantea la duda acerca de qué es lo que existe y lo que no existe, es justamente el tema de los sentidos. Dice Descartes, bueno, de fondo, lo que conozco remite a los sentidos. Yo conozco las cosas a través de los sentidos. ¿No? ¿Recuerdan el video que vimos la última vez? Justamente del problema del conocimiento, en el que hay digamos, está la pareja, está el muchacho que duda acerca de la fidelidad de la chica, ¿sí? Y ve a la chica, el tipo está en un auto, y ve a la chica caminar con otro hombre. Primero, no se ve que están tomados de la mano, no se ve que están haciendo rumacos ni nada por el estilo, pero el tipo ve eso e inmediatamente cree ver la infidelidad de la mujer. Cree ver. Y ahí está el problema. Él se deja llevar por lo que cree ver, es decir, se deja llevar por los sentidos. Entonces dice Descartes, todo bien con los sentidos. Los sentidos son básicamente los cinco sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Evidentemente son los medios que yo tengo para acceder a lo que me rodea. Sin embargo, los sentidos me engañan, dice Descartes. Y el problema es que si me engañaron una vez, es posible que me engañen siempre. Yo creí ver que mi mujer estaba de la mano caminando con un hombre. Está bien, creí ver. En este caso lo engañaron al señor de la película. Los sentidos lo engañaron. ¿Por qué desde ese momento en adelante va a seguir creyendo en lo que ve? Al menos debería tomarse un respiro y decir, che, ¿es verdadero esto que conozco? En todo caso, ¿cómo es que conozco esto que creo conocer? Y hay algo fundamental, porque esto que llamamos modernidad va a surgir desde ese punto. La pregunta no va a ser ¿qué es lo que conozco? Sino ¿cómo conozco eso que creo saber que es? El cómo, el proceso, el método o las categorías con las cuales yo ordeno eso que creo ver. Una de las formas es justamente los sentidos. Ahora bien, insisto con esta idea, si los sentidos me engañan una vez, entonces es posible que me engañen siempre, por lo cual no debería confiar en los sentidos. E incluso recuerden algo, el principio que nos guiaba era, si hay algo que resulta indudable, no puedo confiar en la verdad que pretende entregarme. Si es indudable, chau, no es conocimiento. Claro, es un problema, porque los sentidos son el medio por el cual yo conozco el mundo. Entonces dice Descartes, bueno, está bien, el tema con los sentidos es que si bien me engañan siempre, tienen una fuerza que hacen que, de algún modo, la duda se caiga.
a ver, si yo meto la mano en el fuego, siento que me quemo y no voy a estar pensando, che, a ver, ¿es cierto que me estoy quemando o debería dudar de la situación de quemarme? No. Cuando termine de pensar eso ya es tarde, estoy carbonizado y todo quemado. Con lo cual, mejor no dudar de los sentidos, dice Descartes. Bueno, ok, entonces, si los sentidos resguardan todavía una verdad, Descartes va a subir la apuesta. ¿Qué significa subir la apuesta? Significa plantear una nueva hipótesis que permita poner en juego la duda acerca de lo que conozco. Y va a decir Descartes, bueno, hay veces que me encuentro soñando con cosas tan reales que justamente parecen reales. Por ejemplo, en este momento yo, a ver, estoy grabando esta clase y creo que evidentemente es real. Sin embargo, sin embargo, es posible, lo plantea Descartes como posibilidad, que también esté soñando que estoy dando esta clase. Si yo me concentro en ese instante, en ese segundo en el cual estoy soñando, no sé que estoy soñando, pero estoy soñando que estoy dando la clase, dice Descartes, es imposible diferenciar si lo que ocurre es verdadero o es falso. Piensen en ustedes en una pesadilla. Están durmiendo, ¿no? Y están soñando que, no sé, viene Jason, el de martes 13, y, no sé, les clava un hacha en la cabeza. El planteo de Descartes sería el siguiente. En el momento que estás soñando que te parten la cabeza con un hacha, es posible que el sueño sea tan vívido, tan fuerte, tan radical, que vos no puedas diferenciar si es verdadero o es falso. Claro, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero en las pesadillas uno vive eso que sucede eh, como si fuese cierto. Por lo menos nuestro cuerpo reacciona como si fuese cierto. Por algo uno se levanta consternado, agitado, angustiado, porque lo que vivió durante el sueño, al menos durante el instante que dura el sueño, lo vivió como verdadero. Ahora bien, el planteo de Descartes es, bueno, ¿cómo yo en el instante en que estoy soñando eso que parece verdadero, lo puedo diferenciar de lo que es falso? Tendría que inventar algún modo de despertarme y comprobar que lo que había pasado es falso y que a partir de ahora viene lo real. Claro, puede ser que me despierte, que me lave la cara, etc. Ahora bien, el problema con el sueño es que yo puedo soñar que me despierto, que me lavo la cara, que el sueño concluyó, que después de lavarme la cara voy a desayunar. Pero dice Descartes, de fondo, eso también es posible que sea la continuidad del sueño. Es decir, yo puedo soñar que despierto, que el sueño se acabó, pero en realidad ser eso mismo la continuidad del sueño. Y entonces, chao. Estamos ante un lío general, porque en ese sentido, ¿cómo diferencio si lo que estoy viviendo en este momento es verdadero o es un sueño? Porque si todo es sueño, ¿cómo diferenciar que esto que digo no es algo que o estoy soñando yo o está soñando aquel que me escucha? Descartes no dice que las cosas sean así. Lo que dice es que es imposible diferenciar el estado el estado onírico del estado de vigilia, es decir, el estado de despierto y el estado de dormido. Por lo menos en el instante en el que uno sueña con algo que se aparece como verdadero. Wow. Entonces ahí Descartes ya estamos con un delirio casi psicótico, porque perdimos lo real. Ya no sabemos qué es lo que nos rodea.
Porque, a ver, ¿con qué cosas podría yo soñar? Podría soñar que mi nombre es Pablo y en realidad ser otra persona. Podría soñar que mi nombre es Pablo, que soy profesor, que estoy dando esta clase virtual, cuando en realidad me llamo Jorge y trabajo de metalúrgico en una fábrica de mataderos y que estoy soñando en este momento llamarme Pablo. Es decir, puedo soñar que mi pasado es diferente, que mi nombre es diferente. Puedo soñar que mi realidad en tiempo y espacio es diferente. Que solamente voy a descubrir que todo eso que yo creía real era falso una vez que despierte. Hollywood le debe mucho a Descartes. No sé si vieron la película Matrix, bueno, hay 2 millones de películas donde se muestra esto, ¿no? Esta posibilidad de que lo que nos rodea sea falso y que el héroe de la película vaya descubriendo de a poco cuál es la realidad detrás de eso que se presenta como falso, es decir, como un sueño. En la película Matrix está claro esta cuestión de, bueno, no quiero citarla por las dudas que no la hayan visto, pero es un personaje que vive en una ciudad, que no me acuerdo cuál es, creo que era Chicago, que vive como cualquier otra persona y se va dando cuenta de que lo que existe en alrededor era falso y va en búsqueda de la verdad que está detrás de eso que le parece un sueño y encuentra justamente que está atrapado en una cápsula donde una máquina pone imágenes en su cabeza que son justamente las de la ciudad de Chicago y la de su vida en Chicago. Em, bueno, que es una posibilidad que trabaja el mismo Descartes. Bueno, aceptemos en principio esta posibilidad de que lo que nos rodea no sea tan verdadero como creemos que es verdadero. Para seguir el juego de Descartes. Igualmente insisto con esto, no es tan disparatado el tema de que en términos de posibilidades no podamos diferenciar el momento en que estamos durmiendo del que estamos despiertos. Dice Descartes, igualmente, aun cuando todo sea sueño o cuando no pueda diferenciar lo real de lo soñado, hay algunas cosas que mantienen una verdad. No mi nombre, no mi cuerpo, no la existencia de los otros, no las cosas que aparecen en el tiempo y en el espacio, porque todo eso puede ser soñado. Sin embargo, la verdad con la cual, la verdad que seguiría siendo verdadero en el sueño, son las verdades matemáticas, dice Descartes. Entonces, si yo puedo soñar con un triángulo, quizás vamos a suponer que sueño con un árbol, un pino, que tiene su copa de forma triangular. Evidentemente, si estoy soñando, el pino es falso, no existe, es una alucinación mental. Sin embargo, si el pino, la copa del pino tiene forma triangular, la suma, lo voy a decir más fácil, si tiene una forma triangular, evidentemente va a tener 3 ángulos y va a tener 3 lados. Descartes no está diciendo el pino existe, está diciendo el pino es soñado. Lo que está diciendo es, si tiene una forma triangular, necesariamente va a tener que tener 3 ángulos. Porque si no tiene 3 ángulos, no es un triángulo. Si yo sueño con 2 leones que me atacan, lo voy a decir de otra forma. Si yo sueño primero con un león que me ataca y después viene otro león que me ataca, los 2 leones son falsos porque estoy soñando. Pero en el sueño, el hecho de que primero venga uno y después venga el otro, suman 2. Con lo cual la aritmética es verdadera aun cuando estoy soñando. Entonces dice Descartes, bueno, ahí tengo algo indudable. La verdad de la matemática es indudable. Parece entonces que alcanzamos la verdad. La verdad está en las matemáticas, diría Descartes.
Entonces dice Descartes, bueno, pero avanzamos un poco más. Intentemos imaginar, siempre como hipótesis, una tercera instancia. Descartes va a decir, miren, hasta el momento, es decir, hasta el momento que él está escribiendo, esto que les estoy contando, los hombres creyeron en un Dios bueno, un Dios que en su infinito amor, nada, crea al hombre, lo destina hacia una redención, etc. Pero imaginemos la posibilidad de un Dios todopoderoso, tan poderoso que incluso tenga el poder de hacer el mal. Descartes lo va a llamar el genio maligno. Dice, del mismo modo que es imposible demostrar empíricamente la existencia de Dios, también es imposible que me demuestren a mí, diría Descartes, que ese Dios no es esencialmente malo, que hace las cosas justamente para engañarme, para tenerme sometido a su mentira. ¿Cómo demostrar que no existe ese Dios? Es imposible. Bien, si ustedes no pueden demostrarme que existe ese Dios, o ese genio maligno, lo va a llamar Descartes, entonces estamos peor todavía, estamos más sonados. Porque si ese Dios, en cuanto a hipótesis, en cuanto a posibilidad, existe, entonces podría tener el poder de maniatarme, de poner imágenes en mi mente, poner imágenes en mi mente que sean esencialmente falsas para que yo las crea verdaderas. Incluso, bueno, primero, imágenes como todas las que contábamos antes, es decir, que yo no sea yo, que mi nombre no sea Pablo, que mi cuerpo no sea mi cuerpo, que mi pasado no sea mi pasado, que el lugar donde yo creo estar viviendo no sea el lugar donde estoy viviendo. Todo eso que yo creo lo real son entonces imágenes que este Dios maligno pone en mi cabeza para que yo crea que es verdad y sostenerme sometido, dominado. Entonces dice Descartes, si este genio todopoderoso, este Dios maligno todopoderoso, es justamente todopoderoso, podría ser que incluso las verdades de las matemáticas sean falsas. Por definición, si es todopoderoso es porque todo lo puede. Incluso podría ser que 1 más 1 no dé 2, sino que dé 3. Que un triángulo en vez de tener 3 ángulos tenga 5 ángulos. Es una matemática imposible, una geometría imposible. Y sin embargo, si Dios fuese todopoderoso, podría ser que la matemática sea imposible. Yo sé que estamos en ciencia ficción. Es un cuento raro el de Descartes. Porque con esto, con esta duda hiperbólica, esta duda casi psicótica, esta duda que nos lleva a una especie de agujero negro donde ya no sabemos dónde estamos parados, va a llegar a un punto clave. Clave que va a ser justamente el origen de esto que venimos llamando la modernidad. El punto clave va a estar en lo siguiente. El planteo de Descartes entonces es, no sé quién soy, no sé cuál es mi pasado, no sé si mi nombre es mi nombre, no sé ni si el aquí y el ahora es mi verdadero aquí y ahora, porque puede existir este Dios todopoderoso que me imponga imágenes falsas que creo verdaderas. Sin embargo, dice Descartes, hay algo, hay un punto en el que yo puedo acceder a una verdad que ni siquiera ese Dios, o ese genio maligno, ese Dios todopoderoso malo, podría volver falso. Y es el hecho de que yo estoy dudando. ¿Qué significa que no puedo dudar de mi propia duda? Claro, porque va a decir Descartes, para dudar del hecho de estar pensando, fíjense en una cosa, la duda es una expresión del pensamiento, por lo cual para dudar de que existo en cuanto a aquel que está dudando, tengo que dudar del hecho de estar pensando. Pero, ¿cómo pensar la imposibilidad de mi pensamiento si no es pensando?
Voy a intentar hacerlo un poco más fácil. Fíjense que es un pensamiento paradójico, ¿no? Porque justamente yo puedo pensar que no existo. Bueno, está bien, pero para pensar que no existís tenés que estar pensando. Ese hecho, el del pensamiento, es algo, es decir, la cuestión de que mientras pienso que no existo, estoy pensando, es algo que ni siquiera ese Dios todopoderoso puede volver falso. Entonces encontré una verdad indudable. La verdad indudable es la de mi pensamiento, la del hecho de estar pensando, no qué estoy pensando, porque aquello que estoy pensando es algo de lo que puedo dudar, porque todo puede ser un sueño, porque los sentidos me engañan, o porque este Dios maligno me los pone en la cabeza para que yo crea que son verdaderos. Ok, pero igualmente, más allá de que lo que yo esté pensando sea falso, el acto de pensarlo es siempre absolutamente verdadero. Por lo cual, de lo que no puedo dudar es de mi pensamiento. Porque para dudar del pensamiento tengo que pensar. Entonces no tiene sentido. Es como si yo les dijera en este momento, es verdad que no estoy hablando. Pará, me tendrían que decir. ¿Cómo es que es verdad que no estás hablando? Justamente para decir que no estoy hablando, tendría que estar hablando. Es decir, expresando verbalmente que no estoy hablando ni expresando verbalmente nada. Lo mismo pasa con la idea de la duda en Descartes. Para dudar que no existo, tengo que dudar. Y por lo tanto, tengo que existir como un sujeto que duda. Esa es una verdad entonces que le pone un límite al poder de Dios, va a decir Descartes. O que se encuentra en el fondo de la filosofía de Descartes y que abre el aspecto revolucionario del planteo de Descartes. Porque lo que está diciendo de fondo es, frente al poder de Dios hay una verdad mayor, que es la del hombre en relación a su propio pensamiento. En ese punto, en el que el hombre no puede dudar de su propio pensamiento, es que ni siquiera Dios puede hacer que eso sea falso. Entonces, el planteo de Descartes sería, oh, encontramos un punto en el que el hombre parecería más poderoso que Dios, en el hecho de que el acto de pensar es absolutamente verdadero, tan verdadero que ni siquiera Dios puede hacer que se vuelva falso. Estamos en un acto de magia, diría yo. Porque fíjense cuando yo digo el carácter revolucionario por el cual Descartes funda la modernidad, que es el de oponer el poder de Dios al poder del hombre, diciendo, bueno, de fondo es el hombre más poderoso que Dios, en este punto al menos. A partir de esto entonces es que la modernidad va a encontrar el fundamento ya no en Dios, sino justamente en el pensamiento humano, es decir, en la razón humana. Y a partir de la razón es que va a desarrollar eh, esto que llamamos conocimiento, ¿no? Bueno, bien. Es mi primera clase virtual con ustedes y siento que los apabullé enormemente. Pero vamos a hacer una cosa. No se sientan eh, no se sientan extrañados. Vamos a volver a insistir con esto de Descartes y van a ver que no es tan difícil. Lo que tenemos que hacer es jugar un poco el juego de Descartes. Decir, bueno, ¿hasta dónde se puede dudar para llegar a una verdad indudable? Porque de fondo lo que está buscando Descartes es llegar a ese lugar que era el que él estaba buscando, de demostrar que el hombre puede crear el sentido de las cosas a partir de sí mismo sin necesidad de invocar a Dios. Esto que estoy diciendo se va a volver un poco más relativo cuando veamos una segunda parte del cogito cartesiano, o esto que llamamos la duda cartesiana. El cogito cartesiano básicamente, significa pienso, de ahí la frase de Descartes, ¿no? Que si dudo de todo, para dudar tengo que estar pensando.
puedo dudar de todo salvo del hecho de estar pensando. Y por lo tanto, si pienso, es que soy algo. Soy una sustancia que piensa, soy una cosa que piensa. De ahí la frase, pienso, luego existo. Si no puedo dudar del pensamiento es porque existo como algo que piensa, como una sustancia pensante. A esa estructura, que es lo que estuvimos viendo, es lo que Descartes llama el cogito. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esa, de fondo, entonces, es la verdad indudable al que llega Descartes después de este largo desarrollo que espero no haberlos aburrido ni aturdido. Bueno, vamos a detenernos un poco acá porque si sigo es como demasiado. Entonces, lo que voy a hacer es mandarles por escrito algunas preguntas orientadoras de este mismo video, ¿sí? Básicamente van a ser preguntas relativas a las diferencias entre los tres tiempos históricos que vimos al principio y después acerca de la filosofía de Descartes, esta cuestión de cómo llega a través de la duda, a esta verdad indudable del pienso, luego existo, ¿sí? Y además le voy a dejar algunos textos, algún texto y algún que otro video que quizás lo explique mejor que yo, para que todos podamos acceder, ¿sí? Eso va a ser la siguiente actividad. Bueno, desde ya es un gusto poder, por lo menos, acercarme a ustedes de un modo más personal, que quizás sea la imagen. Bueno, prometo seguir para no dejarlos en banda con estas explicaciones. Y bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Bueno, un gusto. Hasta luego.